Componentes rectangulares de un vector. Cuando hablamos de las componentes rectangulares de un vector, tenemos acá la siguiente figura. Tenemos un vector A en la dirección X y Y. ¿Ok? Bueno, luego de esto observamos, el vector A tiene componentes que le vamos a llamar a X y a Y. ¿Ok? Entonces, al momento de observar esto, realizar dichas componentes, decimos que aquí se considera un vector A, ¿okay? O el vector A en el plano X y Y, donde AX, ¿okay? Es componente de A. Fíjense, componente de A, ¿ok? En la dirección X. Fíjense, AX, componente de A en la dirección X. Mientras la otra componente es AY. AY es componente de A. ¿Ok? Fíjense dónde está Y, componente del vector A, pero en la dirección Y. ¿Ok? Seguido a esto, decimos, donde las componentes se dan, tenemos, ¿cómo se da esa componente? AX va a ser igual a la magnitud de A por coseno de θ, que es el ángulo en este caso. ¿Ok? Bueno, para X, coseno de θ. Es lo mismo decir A por coseno de θ. Mientras que AY es igual a la magnitud de A por, fíjense allí, seno del ángulo, y el ángulo es θ, siempre parte del lado positivo de las X, lo que les decía anteriormente. Entonces para Y sería AY, magnitud de A por seno de θ, que es lo mismo decir A por seno de θ. Longitud o norma o magnitud de un vector. ¿Ok? Cuando hablamos de la longitud, norma de un vector, tenemos primeramente magnitud de A del vector A es igual a la raíz de AX elevado al cuadrado más AY elevado al cuadrado. Se debe y tienen que aprenderse esta ecuación. ¿Ok? Es la primera ecuación que se nos presenta en este objetivo. ¿Ok? Donde el ángulo puede calcularse por la relación, ¿cuál será esa relación? Tangente del ángulo, quiere decir, tangente del ángulo va a ser igual a AY sobre AX. ¿Ok? Magnitud de AY sobre magnitud de AX. ¿Ok? Quiere decir, si queremos calcular el ángulo, debemos realizar que el ángulo es igual a la tangente inversa a la menos 1 de magnitud de AY sobre AX. ¿Ok? Bueno, acá tenemos ya nuestra ecuación para calcular el ángulo. ¿Ok? Ustedes, para calcular este ángulo inverso, ustedes toman su calculadora, dependiendo de los valores que tengan acá, colocan chi tangente y les va a salir tangente a la menos 1. ¿Ok? Bueno,
De esa forma pueden calcular el valor del ángulo que desean ustedes encontrar o buscar en el caso del ejercicio que tengan. ¿Ok? Bueno, ya tenemos acá la ecuación y la ecuación del ángulo. El resumen de todo esto, tenemos 4 casos acá. ¿Ok? Bueno, si yo quiero identificar su simbología, si es positivo o si es negativo, los vectores, tenemos el caso 1. El resumen de todo esto. Fíjense que el vector A está en este sentido, en esta dirección. Siempre el vector, la dirección parte del lado positivo de la X hasta cumplir sus 360 grados en sentido antihorario o en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces acá sería AX fíjense, va del lado positivo para el caso 1, mientras AY va a ser, fíjense dónde va para las Y positivas también. ¿Ok? Para el caso 2 tenemos acá AX va para las X negativas. Fíjense dónde va. Acá el marcador negro está. Va para las X negativas. Mientras AY pasó por las positivas. ¿Ok? Bueno, caso 3. El caso 3 acá. Fíjense dónde está ubicado el vector. ¿Ok? AX ¿será positivo o será negativo? Será negativo. Pasó por las X negativas y va para las Y negativas. Entonces, en la componente AY, fíjense dónde está, al lado negativo. ¿Ok? La componente AY al lado positivo acá y AX al lado negativo. ¿Ok? En el primer caso, ambos eran positivos. Ahora acá ambos son negativos. AX al lado negativo y AY a las Y negativas. Mientras en el caso 4 tenemos AX, fíjense dónde está X, fíjense hacia dónde va el ángulo. Sería positivo. Mientras AY es negativo.